durante la inspiración. Esto es debido a que la presión intratorácica, va a ir descendiendo y pues esto se va a conocer como movimiento paradójico. Y pues este movimiento paradójico se puede demostrar mediante lo que es una radioscopía, haciendo que pues, el paciente olfatee. Y los músculos intercostales externos, estos se van a encargar de conectar lo que son las costillas adyacentes y transcurren hacia abajo y hacia adelante. Al contraerse, pues van a traccionar las costillas hacia arriba y hacia adelante, lo cual pues va a provocar que aumenten los diámetros lateral y anteroposterior del tórax. Y pues aquí mismo, cuando sucede una parálisis de los músculos intercostales, pues no influye excesivamente sobre la ventilación, ya que lo que se encarga de la ventilación, el músculo que más se encarga de la respiración y todo eso, se va a encargar el diafragma. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto a los músculos accesorios de la inspiración, vamos a tener que son los escalenos. Estos se van a encargar de elevar las primeras dos costillas y también vamos a tener los esternocleidomastoideos, que estos se van a encargar de elevar el esternón. Durante la ventilación tranquila, lo que son estos músculos van a participar de manera muy mínima, pero durante el ejercicio que realice un sujeto, estos se van a contraer. Otros músculos que pues van a desempeñar un papel mínimo pues en la respiración van a ser los de las alas de la nariz, que estos se van a encargar de producir un ensanchamiento de las fosas nasales y también los pequeños músculos del cuello y de la cabeza. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto a la expiración se cumple de una manera pasiva durante lo que es la ventilación tranquila. Como el pulmón y la pared torácica tienen una capacidad de ser elásticos, estos van a tener la capacidad pues de recuperar la posición de equilibrio después de completar su expansión activa durante la inspiración. La expiración se va a tornar de manera activa durante el ejercicio y la hiperventilación voluntaria. Y los músculos que participan de manera importante en la expiración son los de la pared abdominal, es decir, lo que es el recto del abdomen, los oblicuos interno y externo y lo que es el transverso del abdomen. Al contraerse estos músculos, lo que va a pasar es que la presión intraabdominal tenga un aumento y el diafragma pues va a ser llevado hacia arriba. Y pues estos músculos también al momento de que una persona tose o tenga vómito, lo que van a hacer es que se van a contraer, al igual que en la defecación. Los músculos intercostales internos, estos van a asistir a lo que es la expiración activa, de manera que van a estar traccionando las costillas hacia abajo y hacia adentro, que pues es lo contrario a los intercostales externos. Y pues también los intercostales internos van a reducir lo que es el volumen torácico. Estos músculos también pues van a dar rigidez a los espacios intercostales de tal manera que van a impedir que se encorven hacia afuera durante el esfuerzo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a las propiedades elásticas del pulmón, vamos a tener diferentes características que hacen que el pulmón tenga esta capacidad de elasticidad, que es la distensibilidad o ya también llamada compliance, que esta se puede definir como la pendiente de la curva presión-volumen o cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Esta distensibilidad en el adulto pues es importante, ya que va a oscilar alrededor de lo que es 200 mililitros centímetros de agua, pero en presiones donde la expansión sea alta,
el pulmón lo que va a hacer, en vez de que sea distensible, va a ser más rígido y por lo tanto pues su distensibilidad va a disminuir. Por lo que en la imagen que tenemos aquí al lado se va a indicar lo que es una pendiente pues menor. Una distensibilidad reducida puede ser causada por lo que es una fibrosis pulmonar, ya que va a haber un aumento del tejido fibroso en el pulmón y pues puede disminuir también en aquellos pacientes que presenten alguna edema alveolar, ya que impide la correcta insuflación de algunos alvéolos. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? La distensibilidad será menor si el pulmón se mantiene sin ventilar durante un largo periodo, en especial cuando el volumen pulmonar es bajo. Esto puede deberse en parte a lo que es un colapso de algunas unidades pulmonares, pero también se produce cuando hay un aumento de la tensión superficial. Y pues por otra parte, la distensibilidad puede llegar a reducir en cierta medida, se puede llegar a reducirse cuando la presión venosa pulmonar aumenta y el pulmón se ingurgita de sangre. La distensibilidad del pulmón va a aumentar con la edad y también por lo que les mencionaba de que puede existir un enfisema pulmonar. Tanto la edad como el enfisema pulmonar es la causa más probable de lo que es la alteración del tejido elástico del pulmón. Y pues se puede llegar a observar igualmente un aumento de la distensibilidad durante los ataques de asma, aunque pues aún no hay estudios que digan que pues es la razón más conveniente. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? ¿A qué se debe el comportamiento elástico del pulmón? Esta pregunta se refiere a la tendencia que tiene a recuperar el volumen en reposo después de la distensión, pues el pulmón. Uno de los factores que influyen en el comportamiento elástico del pulmón es el tejido elástico, ya que este va a contener pues fibras de elastina y colágeno, ¿no? Y estas se van a encontrar distribuidas en las paredes alveolares alrededor de lo que son los vasos y los bronquios. Como lo podemos ver en esta imagen, pues este tejido asemeja lo que son pues una liga, que al momento de que nosotros estiramos una liga, la liga por naturaleza va a tender a regresarse a su estado original. En caso de que pues no llegue a su estado original es porque pues ya está perdiendo esa capacidad de distensibilidad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, De hecho, la capacidad que pierde es la de retroceso elástico, no de distensibilidad, porque la distensibilidad es que se puede estirar. Y el retroceso es distensibilidad, que se puede distender, que puede aumentar su dimensión. Entonces, a la hora que introducimos aire en la vía aérea, lo que estamos ejerciendo es el trabajo muscular respiratorio, que es lo que hablabas del diafragma, los intercostales. Entonces se distiende el pulmón, se llena de aire, eso es distensibilidad. Y el retroceso elástico te lo dan las fibras de colágeno que mencionabas, y de elastina, que es el regresar el pulmón a su estado original. Si no hay esa capacidad de retroceso elástico, entonces tenemos un pulmón con un comportamiento enfisematoso, que es parte del proceso de envejecimiento pulmonar. Ahora, si hay alguna condición de riesgo laboral, tabaco, etcétera, pues bueno, es parte de la fisiopatología de esa enfermedad, de disminuir el retroceso elástico y entonces hay atrapamiento de aire. ¿Ok? sí, doctor. Ok, continúa. ¿Le puedes dar a la siguiente, Dorita, por favor?
Ahí, gracias. Otra propiedad que va a tener el pulmón va a ser la tensión superficial, que pues es importante para el comportamiento de lo que es la presión y el volumen del pulmón. Esta se puede definir como la fuerza que actúa a través de una línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido, y se debe a que las fuerzas de atracción entre las moléculas adyacentes del líquido son mucho más intensas que las ejercidas entre el líquido y el gas, como el resultado de que la superficie del líquido se torne lo más pequeña posible. ¿A qué se refiere a esto? Pues de que, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, en el inciso B, el comportamiento se puede apreciar en este caso, ya que es un caso de una burbuja de jabón que se va a formar en lo que es un extremo de un tubo. Cuando este se sopla a lo largo, pues ¿qué va a pasar? La superficie de la burbuja se va a contraer pues todo lo posible para formar una esfera, y pues esta esfera va a tener una superficie mínima para un volumen dado. Los primeros datos que se llegaron a tener de lo que es la tensión superficial podría contribuir a lo que es la presión volumen del pulmón, y estos se obtuvieron cuando los primeros investigadores demostraron que los pulmones son mucho más distensibles si se llegan a llenar con lo que es una solución fisiológica que con aire. Y pues también sabemos de que se ha estudiado la espuma del edema, que se ha llegado a estudiar más bien lo que en animales lo que es un edema, que estos al ser expuestos a gases tóxicos, pues van a tener unas mínimas burbujas y van a tener lo que es una tensión superficial muy baja. Este experimento en los animales ayudó a que se descubriera lo importante que es la sustancia tensioactiva, que por ejemplo en los pacientes prematuros, en los infantes prematuros, al no tener este surfactante, el pulmón va a colapsar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, tenemos que el fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina. Este se sintetiza en el pulmón a partir de lo que son los ácidos grasos provenientes de la sangre o que son elaborados en el pulmón. Esta síntesis se produce con rapidez y puede existir un recambio rápido de surfactante. Si el flujo sanguíneo hacia una región del pulmón es suprimido por alguna manera, el resultado como resultado puede ocasionar lo que es una embolia, que este sería el ejemplo que más común se ve en los pacientes, y puede llegar a agotarse lo que es el agente tensoactivo. Este pues se va a formar en un periodo relativamente avanzado de lo que es la vida fetal, y como les mencionaba, que si los niños nacen sin cantidades adecuadas del surfactante, van a tener una dificultad respiratoria y pueden llegar a morir, ya que pues los pulmones no van a tener esa capacidad de poder sobrevivir y poder hacer lo que es la inspiración y la expiración. Doctor, tengo una duda. ¿Qué pasó? Que tengo una duda. Dígame. Lo de, por ejemplo, ¿podría decirse entonces que los pacientes con EPO que tienen el característico tórax en tonel es por la pérdida del retroceso elástico de los Sí, pulmones? señorita, tienen sobredistensión pulmonar, quedan sobredistendidos porque no alcanzan a vaciar el aire porque tienen pérdida del retroceso elástico, entonces quedan con atrapamiento de aire. Y esto va generando la deformidad del tórax. Ah, ok, ok. Ok. Ok, gracias. No, hombre, ¿de qué? Bueno, vamos a continuar con la exposición.
Vamos a tener el siguiente cuestionamiento que se hace, que dice de qué manera la sustancia tensoactiva reduce tanto la tensión superficial. Y bueno, con parte de lo que ya nos comentó mi compañera Nancy, pues algo importante aquí van a ser las moléculas de dipalmitoil fosfatidilcolina, que pues estas sabemos van a tener características tanto hidrófobas como hidrófilas en uno y en otro extremo. Y bueno, con esto estas van a estar alineadas en la superficie. Cuando esto sucede, pues vamos a tener que sus fuerzas repulsivas intermolares se oponen a las fuerzas de tracción normales entre las moléculas superficiales del líquido que ocasiona la tensión superficial. Y pues aquí vamos a tener que la reducción de la tensión superficial va a ser mayor cuando pues esta película sea comprimida, porque pues entonces aquí las moléculas de dipalmitoil fosfatidilcolina se van a estar más cerca entre sí y pues estas van a tender a repelerse con más fuerza. Vamos a tener también el siguiente cuestionamiento, que es ¿qué ventajas fisiológicas ofrece el surfactante? Algunas pues ya nos las estuvo comentando igual mi compañera Nancy. Bueno, vamos a tener aquí que el primero pues es la tensión superficial reducida en los alvéolos. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a permitir que el pulmón sea más distendible y que disminuya el trabajo necesario para lograr pues una expansión en cada respiración. El segundo va a ser que va a favorecer la estabilidad de los alvéolos, como parte de lo que ya nos comentó mi compañera. Aquí pues va a permitir que no se lleve a cabo un colapso, o también denominado atelectasia, ya que como vimos ahorita lo que nos presentaba mi compañera, pues las burbujas pequeñas van a tender a colapsarse. ¿Denominado qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Cuando no se distiende. Bueno, atelectasia. ¿A qué? Atelectasia. Mijita. Sí. Atelectasia. Uh-huh. Que, bueno, es el colapso. Cuando uno empieza a conocer terminología médica, tiene uno que leerla muy despacito, doctora, y repetírsela 1000 veces. Yo he batallado con un chorro de terminajos y ¿qué crees? Todavía con algunos. Entonces, hay que leerlos despacito y repetirlos y repetirlos. Síguele. Bueno, y como les estaba diciendo de lo que nos estaba comentando mi compañera Nancy, pues vamos a entender que aquí las burbujas pequeñas, como estamos apreciando igual en la figura que ella tenía, si se fija tienen pues su flechita, estas tienden a descargar su aire en las más grandes y pues vamos a permitir que pues con la presión que se va a estar generando, al igual pues con la ayuda del surfactante, pues va a ayudar a que pues no se produzca este colapso. Y también vamos a tener que va a contribuir a mantener pues secos los alvéolos, ya que como igual ayuda a que los alvéolos no se colapsen. También estos, si no estuviera el surfactante, estarían absorbiendo el líquido de los capilares y pues de esta manera el surfactante, más bien el surfactante va a ayudar al hecho de que no haya transudación de líquido de los capilares. Ahora vamos a tener las consecuencias que acarrea la pérdida del surfactante. Esto pues va a ser lo contrario a lo que estamos mencionando. Vamos a tener primero que pues si no tenemos surfactante va a haber rigidez pulmonar, que es algo de lo que nos estaban comentando. Aquí va a haber una escasa distendibilidad de los pulmones. También pues vamos a tener áreas de atelectasia, que pues va a ser el colapso, y pues los alvéolos van a estar ocupados con trasudado por el líquido de los capilares. Y pues como resumen tenemos aquí acerca de la sustancia tensoactiva pulmonar, que pues reduce la tensión superficial de la capa de revestimiento alveolar. Esta está producida por las células epiteliales alveolares del tipo 1, contiene dipalmitoil fosfatidilcolina, y vamos a tener pues lo que ya les mencionaba con su ausencia, la distensibilidad del pulmón, atelectasia alveolar y tendencia al edema pulmonar. Después vamos a tener las causas de las diferencias regionales en la ventilación.
Esta como tal se denomina que es el cambio volumétrico por unidad de volumen durante el estado de reposo. Todo esto pues comprendido ya con lo de mi compañera Nancy, con lo de los capítulos pasados, ya que también va a ser importante el entendimiento de estos para poder llevar a entender esto. Vamos a tener, por ejemplo, aquí en la figura 2.7, aquí pues como lo vimos en el capítulo 2, se nos indicó, se nos mencionó que las regiones inferiores del pulmón se ventila más que las regiones superiores. Y pues aquí es causa, o vamos a empezar a mencionar las causas de esta diferenciación topográfica. También se han hecho pues pruebas y se ha comprobado que la presión intrapleural es menos negativa en la base del pulmón que en el vértice, como lo podemos ver en la imagen 7.8. Todo esto es a base, bueno, el motivo es el peso del pulmón, ya que como sabemos, todo lo que está sostenido requiere una presión más grande por debajo que por encima. ¿Esto para qué? Pues para equilibrar las fuerzas de su peso. Y como sabemos, pues el pulmón está sostenido pues en la caja torácica y pues también en contribución el diafragma. Y vamos a tener con ello que pues cerca de la base la presión es mayor, quiere decir que es menos negativa que en el vértice. Y vamos a tener que en la imagen 7.1, bueno, aquí se hace una comparación con la imagen 7.8, pues aquí se comprueba de manera que el volumen solamente en una porción del pulmón, por ejemplo un lóbulo, esta se expande a medida de que la presión circulante pues va disminuyendo. Igual pues ya nos los estuvieron explicando en temas pasados. Y pues con ello también llegamos a que la presión en el interior del pulmón es igual a la de la atmosférica. Y bueno, también se mencionaba que cuando la presión expansiva en la base es reducida, pues esta región tiende a tener un volumen pequeño en estado de reposo. Sin embargo, tenemos que tener que en esta parte, pues, por ejemplo, al tenerlo muy inclinada en la curva de presión-volumen, se expande bien durante la inspiración, mientras que el vértice, por lo contrario, tiene una gran, ¿cómo se menciona? Una presión expansiva pues, más grande y un gran volumen de reposo, y pues va a experimentar pequeños cambios de volumen durante la expiración. Igual en la imagen, aquí en la 7.8, pues aquí igual se nos dice que la base del pulmón experimenta un cambio volumétrico más grande y pues tiene un volumen de reposo más pequeño que el vértice. Y igual en la paradoja, nosotros vamos a estar observando que a pesar de que la base del pulmón está relativamente poco expandida, en comparación pues como el vértice, pues esta se ventila mejor. Y bueno, vamos a tener que las diferencias entre el vértice y la base, pues como ya les mencionaba, persisten a causa del peso del pulmón. Vamos a tener que la presión intrapleural en la base es mayor que la presión en las vías aéreas, ya que las vías aéreas se presenta que esta tiene pues una presión igual a la atmosférica. Y pues en estas condiciones la base del pulmón no va a estar, no experimenta pues una expansión con presión, y la base no va a cumplir tanto, o no va a cumplir pues con, ¿cómo se menciona? Bueno, no va a descender por debajo de la presión atmosférica. En cambio, el vértice del pulmón se vaya en una parte favorable de la curva volumen y pues se va a ventilar mucho mejor. Y vamos a tener el cierre de las vías aéreas. Aquí pues vamos a tener que se hace una diferencia tanto pues en los pulmones jóvenes como en los pulmones pues seniles. Aquí pues primero se nos menciona que el contenido de la región comprimida de la base del pulmón pues no se elimina del todo, porque en la práctica pues las vías aéreas pequeñas, sobre todo lo que es en los bronquiolos respiratorios, pues se cierra primero y atrapa de tal modo el gas que los alvéolos pues distales. Y pues este cierre de las vías aéreas solo ocurre cuando los volúmenes pulmonares son pequeños y son en personas normales y jóvenes. Pero pues no pasa de igual manera en las personas con pulmones seniles o personas ancianas, que aquí se menciona que el cierre se da en las regiones más bajas del pulmón,
se menciona que aunque haya volúmenes pues más grandes y presente, no sé, capacidad residual funcional, pues el pulmón senil pierde su capacidad de retroceso elástico, que es lo que estaban mencionando ahorita el doctor, y en consecuencia, pues las presiones intrapleurales son menos negativas, y pues eso es lo que podemos encontrar en la figura 7.9. Con esto, pues pues nos lleva a que no se ventile adecuadamente, no haya un intercambio óseo pues adecuado, y mucho de esto se presenta en lo que son las enfermedades pulmonares crónicas. También vamos a tener las propiedades elásticas de la pared torácica, que como sabemos, pues el pulmón es elástico, al igual lo va a ser la caja torácica. Y pues aquí se nos mencionaba, como podemos ver en la imagen, pues en una comparación tanto normal como en un neumotórax. Y pues aquí se observa que la presión normal fuera del pulmón es subatmosférica, y esto igual lo comparamos con lo que ya nos estuvo diciendo mi compañera Nancy. Aquí, pues, al introducir el aire en la cavidad pleural, su presión asciende hasta igualarse con la atmósfera, y pues el pulmón se colapsa y la pared torácica pues se enancha. Y esto nos revela que en condiciones de equilibrio la pared torácica se halla traccionada hacia adentro, mientras que pues el pulmón se va a hallar traccionado hacia afuera. Esto nos indica que hay una compensación mutuamente entre los pulmones y pues la caja torácica. Aquí igual se nos mencionaba que pues se hacían experimentos, bueno, sí, se hacían estudios, no experimentos, pero pues sí lo tenían que realizar personas muy, muy bien capacitadas, que supieran utilizar pues el espirómetro, ya que pues se presentaba, por ejemplo, situaciones como aquí, nos daba las curvas. Nos da la curva, una para la pared torácica, una directamente para el pulmón, la otra es en combinación con el pulmón y la pared torácica. Y aquí pues también se nos mencionaba la capacidad residual funcional, la presión de la relajación del pulmón y de la pared torácica, que pues esta es igual a la presión atmosférica. Y bueno, con respecto a esto, como les mencionaba, se hacían estudios que los realizaban personas pues capacitadas, se mencionaba ahí, con un espirómetro. Por ejemplo, en la tercera curva, que corresponde a la pared torácica, aquí decía que nos imagináramos que era un hombre con pared torácica normal, pero pues no tenía pulmones. Entonces se ve que el FRC, que es la capacidad residual funcional, la presión de relajación es negativa. Y pues aquí en otras palabras nos quiere decir que pues el volumen de la caja torácica va a tender pues a expandirse. Y también nos mencionaba que cuando el volumen aumenta hasta alrededor del 75% de la capacidad vital, la presión de relajación torácica va a concuerda con la atmosférica. Y esto nos dice que la pared torácica encuentra pues su posición de equilibrio con esto. Y bueno, esto era más que nada como que en estudios que realizaban con espirómetro. Y pues como conclusión nos ponía que la curva de relajación, presión y volumen, pues las propiedades elásticas tanto del pulmón como de la pared torácica determinan su volumen combinado. Y pues que en el FRC, pues la tracción hacia adentro del pulmón es equilibrada por el empuje hacia afuera de la pared torácica. También vamos a tener que el pulmón se retrae a cualquier volumen por encima del volumen mínimo. Y pues los que les mencionaba al último, que la pared torácica tiende a expandirse a volúmenes que llegan hasta alrededor del 75% de la capacidad vital. También vamos a tener la resistencia a las vías aéreas. Aquí pues más que nada se va a examinar el flujo aéreo, que es pues a través de los conductos. Aquí vamos a tener tres diferentes, como lo podemos ver en la imagen. Vamos a tener el que se representa en la imagen A, el que se representa en la imagen B y el que se representa en la imagen C. Sus características y pues cómo se presenta el flujo va a depender pues de su velocidad, con la fuerza que esté. Por ejemplo, vamos a tener en la A, si los flujos pues aquí son lentos, estos van a seguir las líneas del corriente o de manera paralela a los conductos. También se le considera flujo laminar. En cambio, en el B, pues aquí es a medida que el flujo va acelerando, aparece inestabilidad. Y pues aquí las líneas de corriente se separan de la pared y tienden a originar remolinos locales. En la C, aquí pues el flujo es aún más rápido
y las líneas de corriente aquí ya se desorganizan por completo y a esto se le atribuye el nombre de turbulencia. Y bueno, aquí también nos mencionaba que las características de presión y de flujo laminar fueron descritas por el físico y fisiólogo francés Poiseuille, no sé si así se pronuncia, Poiseuille. Y bueno, aquí nos decía que, bueno, nos daba dos ecuaciones, igual ahorita les van a explicar otras, pero por ejemplo los conductos circulares rectos, el volumen de flujo dado se da por V igual a P por pi por radio a la cuarta sobre 8 por N por L. Aquí pues la P es la presión impulsora, vamos a tener que el R va a ser pues el radio, el N va a ser la viscosidad, L va a estar representado por la longitud y también respecto a esto vamos a tener que como la resistencia del flujo R es la presión impulsora dividida por el flujo, nos da otra ecuación que es R igual a 8 por N por L sobre pi por R a la cuarta. Bueno, continuando con lo que mi compañera Dora explicó, vamos a tener que el flujo sea laminado o sea turbulento, pues va a depender del número de Reynolds, que pues está dado por la siguiente fórmula, donde es 2RBD sobre N, donde pues la D se refiere a la densidad, B la velocidad media, R radio y N la viscosidad. Como la densidad y la velocidad están en el numerador y la viscosidad en el denominador, la expresión establece la relación entre lo que son las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. En lo que son los conductos lisos y rectos es probable que haya pues cierta turbulencia cuando el número de Reynolds es pues mayor a los 2000. Le puedes dar la siguiente, bueno, no, todavía no le des. Y también podemos concluir en este aspecto en que el flujo turbulento pues aparece con mayor probabilidad cuando los números de Reynolds son altos que cuando las fuerzas de inercia predominan sobre las viscosas. Ahora sí ya le puedes dar la siguiente. Dora, ¿le puedes dar la siguiente? Gracias. Vamos a hablar ahora de las presiones durante el ciclo ventilatorio. Pues supongamos que medimos las presiones de los espacios intrapleural y el espacio alveolar durante la ventilación normal. En esta figura se ve que antes de iniciarse la inspiración, lo que es la presión intrapleural va a ser de menos 5 centímetros de agua debido a que existe un retroceso elástico del pulmón. Sin embargo, para que haya un flujo inspiratorio, pues la presión alveolar tiene que descender y pues se establece de tal modo lo que es una presión propulsora. En condiciones normales, pues el cambio de la presión alveolar solo va a llegar alrededor de 1 centímetro de agua, pero en los pacientes que tengan alguna obstrucción en las vías aéreas pueden ser muchas veces mayor. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, los factores que van a determinar la resistencia de las vías aéreas, antes de pues explicar cuáles son esos, tenemos el conocimiento de que el volumen pulmonar tiene un efecto sobre la resistencia de las vías aéreas, al igual que lo son los vasos sanguíneos extraalveolares, los bronquios, ya que estos se hallan sostenidos por la tracción radial del tejido pulmonar circundante, y pues y su calibre va a aumentar a medida que el pulmón se va a llegar a expandirse. Con volúmenes pulmonares muy bajos, pues las vías aéreas pequeñas se van a cerrar por completo, en especial las que se van a encontrar en la base del pulmón, donde la expansión de pues no es tan buena. Y los pacientes que tienen alguna resistencia aumentada de las vías aéreas,
muchas veces respiran con volúmenes pulmonares grandes para de esta manera llegar a reducir lo que es la resistencia de las vías aéreas. Lo que es la contracción del músculo liso bronquial, este va a estrechar lo que son las vías aéreas y de esta manera pues va a haber un aumento de la resistencia. Esto puede suceder en forma refleja por la estimulación de los receptores que tiene la tráquea y de los bronquios de gran calibre, como que estos pueden reaccionar con irritantes como lo son el humo del cigarro. Y pues el tono del músculo liso se va a hallar bajo control del sistema nervioso autónomo. Y gracias a lo que es la estimulación de los receptores adrenérgicos, va a haber una broncodilatación, como son la adrenalina y el isoproterenol. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y los receptores beta-adrenérgicos vamos a tener que son de dos tipos. Los receptores beta 1, que estos se van a encontrar en el corazón, y los receptores beta, que estos se van a encontrar en lo que son el músculo liso de los bronquios, los vasos sanguíneos y el útero. Los agonistas adrenérgicos selectivos beta se van a llegar a utilizar, bueno, más bien se utilizan en forma extensa en la actualidad para el tratamiento de lo que es el asma, ya que la actividad parasimpática va a hacer que la actividad parasimpática origina lo que es una broncoconstricción, lo mismo que la acetilcolina. Cuando hay una disminución de lo que es la presión de dióxido de carbono, el aire alveolar va a tener un aumento de su resistencia en las vías aéreas. ¿Y qué va a pasar cuando sucede esto? Pues va a afectar directamente el músculo liso bronquial, y pues lo que se recomienda es pues que exista histamina, bueno, más bien que cuando existe la histamina en la arteria pulmonar, se va a lograr lo que es una contracción del músculo liso de los conductos alveolares. Y pues algo importante de esta parte es que el músculo liso bronquial va a estar bajo control del sistema nervioso autónomo, y que gracias a la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos se puede producir lo que es una broncodilatación. Y pues la inhalación de lo que es un aire denso, como puede suceder en los buceadores, lo que va a ocasionar es que exista un aumento de la resistencia. Bueno, vamos a continuar. Los puntos más importantes a mencionar sobre la compresión dinámica de las vías aéreas es que pues estas limitan el flujo aéreo en personas normales durante la expiración forzada. El otro es que pueden aparecer en las neumopatías con flujos expiratorios relativamente bajos, reduciendo pues la capacidad de realizar ejercicio. También que durante la compresión dinámica el flujo se haya determinado por la presión alveolar menos la presión pleural. Esto no incluye la presión en la boca. Y la cuarta es que está exagerada en algunas enfermedades pulmonares por la disminución del retroceso elástico pulmonar y la pérdida de la tracción radial en las vías aéreas como tal. También vamos a tener las causas de la ventilación desigual. Aquí pues ya estuvimos comentando anteriormente las diferencias regionales de la ventilación pulmonar. Aparte de esas que comentamos, vamos a encontrar que en cualquier nivel vertical del pulmón normal hay algunas desigualdades adicionales de la ventilación, y estas pueden estar exageradas en algunas enfermedades. Aquí en la imagen 7.19 pues se nos ilustran unos de los mecanismos de la ventilación desigual. Aquí pues se nos dice que consideremos, como ya estuvimos viendo en el capítulo 2, que la unidad pulmonar es una cámara elástica
que va a estar conectada con la atmósfera por medio de un conducto. Y vamos a tener que la magnitud de la ventilación va a depender de la distendibilidad de la cámara y de la resistencia del conducto como tal. Aquí pues podemos ver 3 unidades, la A, la B y la C. La A, pues esta es la normal. Aquí pues se tiene una distensibilidad y una resistencia de las vías aéreas normales. Aquí se puede apreciar que durante la inspiración esta va a experimentar un cambio volumétrico grande y rápido, de modo que el volumen se completa antes de que se inicie la expiración. Esto va a ser pues en todo el pulmón y se presenta, como lo podemos ver, en una línea discontinua. La B, en cambio, pues aquí ya van a haber afecciones. Aquí se va a presentar una distensibilidad baja y pues su cambio volumétrico es más rápido, pero pues pequeño. Y por último tenemos la C, que aquí pues se tiene una vía aérea de resistencia elevada, de modo que la inspiración es lenta y no se completa antes de que el pulmón comience pues la expiración. Aquí también, bueno, algo que debemos de rescatar es que pues en consecuencia las desigualdades de la ventilación pues pueden obedecer a alteraciones de la distensibilidad local o de las resistencias de la vías aéreas. Y pues el tipo de desigualdad de las que vamos a tener aquí presentes va a depender de la frecuencia respiratoria que esté presentando como tal el paciente. También vamos a tener la resistencia de los tejidos. Como sabemos, pues cuando el pulmón y la pared torácica se mueven, se requiere cierta presión para superar las fuerzas viscosas que se producen entre los tejidos al momento pues, de que se realiza algún deslizamiento, que pues parte ya nos estuvo explicando Nancy. Vamos a encontrar que en la parte rayada, que vemos aquí en la imagen 7.13, pues aquí se representa o se atribuye a las fuerzas tisulares que se están produciendo. Aquí vamos a tener que la resistencia de los tejidos solamente representa alrededor del 20% de la resistencia total. Esto va a ser solamente en personas sanas y jóvenes, aunque puede aumentar en algunas personas que presenten pues enfermedad, aumenta este porcentaje. A veces a esta resistencia total se le denomina también lo que es resistencia pulmonar, esto para diferenciarla de la resistencia de las vías aéreas. Y bueno, ahora tenemos el trabajo ventilatorio. Esto, bueno, a mí se me hizo algo un poco complejo. Aquí vamos a tener que, pues, para el movimiento del pulmón y la pared torácica, pues, se requiere trabajo. Aquí nosotros vamos a convertir o, sí, transportar el trabajo como presión por volumen. Aquí, pues, se va a ilustrar en esta imagen la curva de presión-volumen que va a estar presentando, pues, el pulmón. Aquí tenemos que durante la inspiración, la presión intrapleural sigue la curva que observamos de, no sé si ven mi cursor, de la A a la B a la C. Y el trabajo que se invierte en el pulmón va a estar dado por la superficie que va desde aquí, desde el 0, la A, la B, la C, D y pues hasta regresar aquí al 0. Aquí pues vamos a tener también lo que es pues en sí un trapezoide, que va lo mismo que ahorita les mencionaba, pero en vez de irse hasta la B, simplemente va a subir por aquí, por la E. Y pues este va a representar el trabajo necesario pues para superar las fuerzas elásticas. En tanto aquí la superficie rayada, que va a estar dada por el A, B, C y E, representa el trabajo necesario para vencer las resistencias de viscosidad, ya sea de las vías aéreas y de los tejidos. Y vamos a tener aquí que cuanto mayor sea la resistencia de las vías aéreas o más elevado el índice de flujo respiratorio, tanto más negativo, que esto se dice que se va más hacia la derecha, aquí pues será pues más negativo la excursión de la presión intrapleural entre la A y la C. Y también aquí se debe de considerar mayor pues la superficie que se esté manejando. Y también vamos a tener que durante la expiración el área A, E, C y F, este va a ser pues todo el trabajo necesario para superar la resistencia, ¿cómo se menciona? Ay no, espérame.
Sí, para, pues sí, como les mencionaba, la resistencia entre, pues, como tal, las vías aéreas, más la de los tejidos. Y pues en condiciones normales esto entra pues dentro del trapezoide que les mencionaba, que era desde el 0, pasando por la línea del medio hasta otra vez el 0. De modo que pues todo este trabajo puede almacenar energía en las estructuras elásticas y pues estas van a estar expandidas y van a liberar y presentar lo que es una expiración pasiva. Bueno, esto va a estar presente durante la expiración pasiva. Y vamos a tener que la diferencia entre las áreas tanto de la A a la E, bueno, de este lado, que solamente representa esto chiquito que les estoy mostrando, hacia lo que es desde el 0, pasando por la línea E hasta otra vez el 0, pues esto va a representar el trabajo que se disipa en forma de calor. Y con esto, pues aquí nos representa que a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, más acelerados son los flujos y pues más grande es el área de trabajo viscoso del área ABCEA. Y también vamos a tener... Esto es muy importante porque en diferentes condiciones de clima o de altitud, la densidad del aire es diferente. Sí. Entonces el trabajo respiratorio o se incrementa o disminuye. ¿Qué es lo que sucede en la gran altitud? Bueno, pues se incrementa. ¿Qué sucede en la gran profundidad? Pues se incrementa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el esfuerzo inspiratorio reclama una fuerza muscular importante. ¿Para qué? Para distender la caja torácica. Y por consecuencia, el pulmón debe tener una distensibilidad adecuada y un retroceso elástico adecuado, porque el retroceso elástico, que es esa línea CFA, es prácticamente una fuerza de trabajo pasiva. Tú le quitas la presión y necesariamente regresa a su estado original. Sin embargo, si es un pulmón que está enfisematoso, va a requerir de esfuerzo muscular para vaciar el aire que tiene ese pulmón. Entonces, esa gráfica se va, ese como balón de fútbol americano, que es la histéresis pulmonar, se va a desplazar hacia abajo y hacia la derecha, incrementando tu fuerza de trabajo ventilatorio. Esta gráfica es compleja, no es fácil de explicar ni de entender, y creo que lo has hecho muy bien. Les voy a pedir de favor, si aquí lo dejamos, y mañana estaré yo en comunicación con la jefa, porque tengo cirugía a las 2 de la tarde. Yo espero poderme desocupar para poder estar en clase con ustedes a las 4. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Bye.